Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la Masterclass del día de hoy. Tenemos la honorable participación de nuestro estimado doctor Eddie Barba con el tema de la epistemología de los principios del derecho administrativo. Un saludo cordial también a nuestro docente, el doctor Alex Jungin, quien me parece que sí se encontraba presente. Hola, Naur, ¿cómo está? Estimado doctor, buenos días. Antes de empezar, darle las palabras y sobre todo el agradecimiento también por este grandioso proyecto que se lleva a cabo como es Mundo Administrativo. Hola, muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes al profesor Eri Barba. Qué grato poder compartir estos espacios académicos, estos espacios de difusión del derecho administrativo. Yo creo que para mí es un verdadero placer, es un verdadero honor poder darle esta bienvenida a un amigo de la casa, un amigo que ha estado presente en este proceso de formación del mundo administrativo. En este sentido, darle la bienvenida a este proyecto de estudiantes, este proyecto generado cuya única finalidad es la difusión de contenido netamente administrativo, tomando en consideración todos los ejes que tratamos de abarcar desde el mundo administrativo, ese eje desde las masterclass, esos ejes a través de la información del derecho administrativo y esos ejes a partir de la producción científica que se pueda ir generando a partir de estos espacios. Y yo creo que es muy importante siempre que nosotros desde estos entornos, desde el aprovechamiento de estas tecnologías de la información, podamos hacer masivo la difusión del derecho administrativo. Entonces, en este sentido, no me queda más que darle la cordial bienvenida al profe Eri Barba, quien, como les dije antes, es un docente especialista, experto en derecho administrativo, quien nos va a dar esta masterclass. En este sentido, muy agradecido por siempre la contribución que se ha dado a este proyecto, muy agradecido por el proceso de formación que se está generando con los estudiantes. Chicos, a ustedes muchas gracias por toda la gestión, como siempre, agradecerles todo ese trabajo tesonero que ustedes vienen realizando. Es un trabajo sumamente arduo y felicitarles porque ustedes asumieron este proyecto casi a la mitad de este parcial y es un proyecto sumamente exitoso. Hoy lo vemos reflejado y qué mejor manera de celebrarlo, en este caso con esta masterclass, que es un tema súper importante, abarcar el tema de la epistemología de los principios del derecho administrativo. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a nuestro profe Eddie, que nos va a departir esta masterclass y podemos dar por iniciado este encuentro académico. Muchas gracias, doctor Alex. Realmente recalcando el agradecimiento al doctor Edison Barba por su honorable participación en la presente masterclass. Antes de iniciar, daré un poquito de lectura acerca de la hoja de vida de nuestro estimado doctor Eddie, quien es licenciado en Ciencias de la Educación por la UTPL, de una mención honorífica, cum laude, abogado por la UNACH, mejor graduado de la facultad, formación especializada en lengua y literatura y redacción, científica por la Universidad de Oviedo, magíster en diseño curricular de la Universidad Técnica de Ambato, magíster también en Derecho Administrativo por la UNIANDES, doctorado en Educación Superior por la Universidad de Palermo, Argentina, graduado en la Escuela de Formación de Líderes Sociales, FLISDE, Ayuntamiento de Madrid y Secretaría de los Pueblos del Ecuador. Se ha desempeñado como docente, tutor del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, asesor educativo y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de nuestra honorable Universidad Nacional de Chimborazo. Sin más que contar, estimado doctor Eddie, le damos el paso y nuevamente la bienvenida para que nos ayude con su intervención. Hola, muy buenas tardes con todos. Si me confirman, por favor, que se escuche el audio. Se escucha fuerte y claro. Bueno, en primer lugar, saludarle a todos y cada uno de los participantes en este masterclass.
agradecerles a los compañeros estudiantes la invitación y a través de el digno intermedio de los compañeros estudiantes a las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas, de esa sempiterna carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, y a todos los colegas del área del Derecho Administrativo de la carrera de Derecho de la UNACH, en especial a mi buen amigo Alex, que lidera estos espacios junto con los estudiantes a fin de promocionar y difundir el derecho administrativo en el Ecuador. Lunes, inicio de semana, para algunos como es mi caso, acabando la jornada laboral, para otros quizá a mitad de la jornada laboral, darles la bienvenida a este pequeño conversatorio. Yo he preparado aquí, estuve teniendo unos apuntes de los cuales me voy a servir para ir dándole un punteo a la conversación que vamos a tener el día de hoy respecto a una temática que quiero plantearles, ¿no? La epistemología de los principios del derecho administrativo. Y bueno, me voy a servir del título para ir planteando ciertas ideas bases y que nos pueden servir para debate. Les pido que si alguien quiere interrumpir la palabra para poder dar un comentario, una crítica, lo haga con total, yo diría, libertad, porque realmente de eso se trata estos espacios informales, complementarios del tema de poder aprender derecho, ¿no? Em, ¿Por qué elegir la epistemología? Realmente tenemos que nosotros analizar desde varios aspectos. La formación en derecho, y cuando hablo la formación en derecho en general, es una formación científica, ¿sí? No es netamente una técnica. Nosotros podemos decir, hablar, litigar es técnico, sí, es técnico, tiene su manera metódica de hacerlo, pero la formación de derecho no es solo una técnica, tampoco es solo un arte. Alguien puede decir, hablar en público es un arte y tiene mucha relación el tema de la oralidad en un abogado. Sí, pero no solo es arte. La formación jurídica es ante todo científica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos profesionales del derecho, más allá de ejercer la abogacía, porque la abogacía es la profesión que ejerce el profesional del derecho, empezamos a darle una respetabilidad a nuestra ciencia, que es la ciencia jurídica. Y para darle esa respetabilidad, hay que abordarla como lo que es. No es solo una técnica, no solo es un arte, menos aún un dogma. El derecho es científico y la formación jurídica es científica. Ahora bien, no podemos acercarnos a todas las ciencias de la misma manera. Existen las ciencias positivas, más ligadas al tema de las ciencias exactas, que tienen sus propios métodos, su propio rigor y sus propios mecanismos de crecimiento. Entonces, un error que solemos cometer es nosotros creer que nuestra ciencia tiene una categoría inferior a las otras ciencias. Para nada. Nuestra ciencia lo que es más compleja, ya que los resultados no son netamente experimentales, porque la suma de sus factores no siempre dan el mismo producto. Entonces, en esa línea base, siempre me gusta empezar dando un punto de partida con el respeto que debemos nosotros tener a el derecho desde una perspectiva jurídica. Ahora, ¿qué es la epistemología? No sé, alguien por ahí, alguna idea de a qué nos referimos con lo epistemológico. La epistemología, ¿por qué? ¿Qué nos referimos? Porque el título de la clase tiene la palabra epistemología como inicio, ¿no? Disculpen si los voy a hacer participar,
y no querían hacerlo, me ayudan mucho. Mari, por favor, qué gusto saludarles. Tiene la palabra. Buenas tardes, doctor. ¿Va ligado al conocimiento, lo que corresponde a la epistemología, perdón? Sí, muy bien, al conocimiento. ¿Y a qué clase de conocimiento? Al conocimiento científico. Ahora bien, nosotros para acercarnos a la ciencia desde un punto de vista occidental, vamos a tener tres grandes tradiciones o tres grandes escuelas que nos han permitido construir el pensamiento científico, sobre todo en el área de las ciencias sociales, humanidades, dentro del cual nos vamos a circunscribir la administración y el derecho, ¿no? Aunque ya vamos a hablar que actualmente tienen un grado de independencia. La primera escuela o la primera tradición profunda que nosotros vamos a encontrar es la tradición anglosajona. Esta tradición anglosajona no habla de epistemología. Esta tradición anglosajona habla de filosofía de la ciencia. Y su principal producto era entender de que debemos buscar lo científico para evitar ser estafados por lo no científico. Entonces, ese era como el meollo del asunto, la línea transversal en la filosofía de la ciencia, ¿no? Necesitamos lo científico para evitar el riesgo de estafa de lo no científico. Y ahí tenemos un filósofo, John Stuart Mills, la gente que se considera con un pensamiento liberal, lo va a tener muy cercano, muy presente a John Stuart Mills, y al estadounidense John Dewey, ¿no? Tenemos otros científicos como Neurath, yo les invito a conocer a Neurath, a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribe una obra maravillosa para entender el tema de la filosofía de la ciencia, pero quiero centrarme en alguien que no es tan conocido, ¿no? Sobre todo en nuestras latitudes, Karl Popper. Karl Popper es uno de los filósofos de derecha al cual yo le tengo mayor grado de admiración porque no solo es admirable su trayectoria académica, sino es admirable su vida. Si ustedes pueden acercarse y leer la biografía de Karl Popper, es realmente muy, pero muy inspiradora. La filosofía de la ciencia anglosajona nos invita a tener un espíritu de libertad, ¿no? Cómo pensar la ciencia desde pueblos libres. Y ustedes piensen, por ejemplo, ya en el estado anglosajón, tenemos un estado embargado de esa filosofía, donde tenemos una menor presencia del Estado, ¿sí? Y por ende una menor influencia del Estado en las ideas científicas. Entonces, luego de estos minutos vamos a ir aterrizando a cómo esto influye ya en el derecho, ¿no? Y segunda tradición que yo les tomé aquí un apunte es la tradición alemana. Para los alemanes no es profunda o no la denominan filosofía de la ciencia, la denominan teoría de la ciencia, ¿sí? ¿Y cuál es el aspecto primordial que yo quería compartir con ustedes para entender la tradición alemana? Y es de que sienten como una amenaza de destrucción, como que el ser humano a medida de que va evolucionando en ciertas figuras, en cierto conocimiento que empieza a crecer de una manera muy significativa, existe una amenaza que esta abundante información no científica termine por destruir lo científico. Acordémonos, los ingleses era realmente el valor de no ser estafados. Acá, en cambio, es el valor de no permitir que se destruya lo científico. Y finalmente, la escuela francesa, que no, bueno, si ustedes quieren, les puse aquí también unas anotaciones, sobre todo para que ustedes puedan acercarse si alguien quiere adentrarse más en la escuela alemana. Por ejemplo, está Cassirer, Teodoro Adorno, es un filósofo muy conocido, y nosotros en teoría del Estado, ustedes se van a acordar de Habermas, ¿no? Entonces, miren, son filósofos de tradición alemana. Cuando surge la escuela francesa,
Esta escuela francesa no le llama ni filosofía de la ciencia, como le llaman los ingleses, ni teoría de la ciencia, como lo llaman los alemanes, sino le llama epistemología. Y bueno, ¿y qué es esta epistemología? Como lo decía María, no es otra cosa que el conocimiento científico, pero ¿en búsqueda de qué? En búsqueda de que este conocimiento no sea banal. O sea, no crear ciencia por el dato o el dato para el dato, sino crear ciencia con un sentido de construcción de la sociedad. El conocimiento científico puesto como sujeto histórico de la construcción social. Entonces nosotros ahí tenemos sobre todo a filósofos que han tenido fuerte influencia, más bien en una teoría más bien social, ¿no? Les decía, de filósofos anglosajones, más bien liberales, y en filósofos franceses más bien con teoría social, ¿no? Bachelard, Foucault, por ejemplo, que buscan que el método científico déjelo la banalidad y empiece a ser realmente un tema del dato en construcción de ideas, en construcción social. Entonces, he decidido optar por esta línea de la epistemología, que es el conocimiento científico, que no solo emite datos, sino datos que producen efecto histórico en la construcción del mundo para la primera parte del tema, ¿no? Entonces, la epistemología. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que vamos a hablar, no son construcciones ni dogmáticas, ni son construcciones técnicas, ni construcciones netamente artísticas. Son construcciones científicas. Entonces, viene ahí, ¿no? Atrás de un principio existe epísteme. Atrás de un principio existe ciencia. Un principio no es una declaración religiosa, ni es una declaración sagrada, ni es una declaración vulgar. Un principio es una declaración científica, porque nuestra ciencia, que se llama el derecho, se construye a través de principios. Así como pensemos en la matemática, ¿no? Que existen productos donde se piensan los números de manera lineal. Yo no puedo romper la matemática pensando lo numérico de manera circular. O cuando yo tengo leyes, como por ejemplo en la física, las leyes de los diferentes movimientos, las leyes dinámicas, las leyes de las fuerzas, como por ejemplo las leyes de la atracción, de la gravedad, de lo centrífugo, son leyes que son producto de un análisis científico. Pues en el derecho, los principios y nuestras leyes también son productos científicos. Entonces, vamos a darle ese grado de respetabilidad a nuestros principios, ¿no? Cuando hablo de un principio, hablo de un producto científico, ¿sí? Por eso la construcción de principios es tan delicado y tiene que hacerse con el rigor de la ciencia. Entonces, ¿de dónde surgen los principios del derecho administrativo? Surgen de dos ciencias. Una ciencia llamada el derecho y la otra ciencia llamada la administración. El derecho, por supuesto, más antiguo que la administración, como ciencia, ojo, porque si nosotros nos ponemos a ver, quizá ya en la práctica histórica son bastante antiguos. ¿Cuándo surge el derecho? El derecho surge con la primera limitación del poder y la primera imposición del poder. Entonces, cuando los gobernantes, así pensemos en las primeras formas de Estado, por ejemplo, los estados esclavistas, imponían normas o regulaciones, había un ejercicio ya del poder que si bien no es el derecho como hoy lo conocemos, eran ya unos antecesores de lo que luego fue el derecho. Pero el derecho formalmente se lo atribuye a Roma, ¿no? Y Roma surge este derecho como el ejercicio del poder, de ese poder imperial sometido ya a una sociedad de una manera formal. Y la administración, por supuesto, que no es otra cosa que no la regulación de ese poder, sino el ejercicio de ese poder.
porque el ser humano desde que nació tuvo más necesidades que recursos, ¿sí? Quizá en la comunidad primitiva sus necesidades eran primarias y los recursos eran, yo diría, un poco más accesibles, porque el ser humano era nómada, porque precisamente las necesidades estaban por sobre las necesidades estaban por sobre los recursos, ¿no? Entonces, si nosotros miramos el derecho y la administración en la práctica, son de antigua data. Sin embargo, el derecho ya se formalizó hace muchos años atrás y la administración como que ha pasado ciertas fases, ¿no? Para que se pueda ser reconocida como ciencia. Durante muchos años tuvo un nacimiento público, pero ya la administración se desarrolla en lo privado y sobre todo en los siglos más cercanos hacia nosotros. Con el desarrollo del tema empresarial después de las revoluciones industriales, tenemos un amplio desarrollo de la administración. Entonces, ¿cuál es la fuente epistemológica de los principios del derecho administrativo? Principalmente dos ciencias, la ciencia denominada derecho y la ciencia denominada administración. El derecho, ¿qué fuente epistémica le da el derecho administrativo? Le dice, usted es un derecho público, ¿sí? Y ustedes saben muy bien la diferencia entre lo público y lo privado en el mundo del derecho. No podemos tener los mismos tratamientos, las mismas leyes, los mismos principios, los mismos métodos y los mismos análisis cuando hablamos de lo público versus lo privado. En ese sentido, surge en Roma ya dos grandes instituciones, las institutas y las civitas. Las institutas, que eran las regulaciones para manejar lo público, y las civitas para el tema de los particulares. Ustedes saben, el derecho romano amplió muchísimo el tema de las civitas, las relaciones que tenía entre privados, y por eso es el amplio desarrollo de este predecesor de nuestro derecho civil propiamente dicho, ¿no? Y las institutas, que era el ejercicio público, sobre todo en dos aspectos, la administración del poder, que eran las instituciones que se ponían, y los fines recaudatorios tributarios. El primer fin de la clase gobernante era, bueno, ¿y cómo me relaciono con mis habitantes para exigirles los tributos? Y por eso es que son las primeras instituciones o los primeros servidores públicos, son generalmente los espacios tributarios, los funcionarios encargados de recoger y recaudar los tributos y que se cumplan los tributos. Entonces, el derecho le da esta primera fuente, este primer principio, que es derecho administrativo, usted es público. Miren, qué interesante, ¿no? Ahora, ya pensando en la administración, como les decía, a pesar de que tuvo un origen público, se desarrolló sobre todo en lo privado, en los mundos empresariales. Entonces, la administración le dice al derecho administrativo, usted tiene que buscar resultados, ser eficiente, buscar calidad, responder ante una necesidad del ciudadano, y le da principios desarrollados sobre todo con lógica privada. Y ahí tenemos el primer encuentro epistemológico fuerte, ¿no? El derecho mira al derecho administrativo como un derecho público con principios públicos, y la administración mira al derecho administrativo con una lógica empresarial, gerencial, de management, sobre todo desarrollada en espacios privados. Entonces, quienes estudiamos el derecho administrativo, entendemos este encuentro de que mucha teoría de la administración nació en lo privado, pero lo vamos a tener que aplicar desde lo jurídico con lógica pública. Entonces, estos principios que buscan que las empresas alcancen sus objetivos, generalmente objetivos capitalistas, utilitaristas, nosotros tenemos ¿qué hacer con esos principios? Al momento de que traspasa la administración y llega al derecho, esos fines ya no son utilitaristas capitalistas, sino esos fines pasan a ser garantías de servicios de los ciudadanos. Miren, qué interesante que es cuando un principio administrativo se quiere pasar al derecho administrativo. No lo puedo entender en sí mismo. Por ejemplo, pensemos el principio de eficiencia. El principio de eficiencia
es utilizar el menor número de recursos para cumplir mi objetivo. Entonces, el objetivo generalmente en una empresa va a ser que la plusvalía, el sacar rédito, la ganancia, el capital que yo puedo obtener. Entonces, en la eficiencia desde el mundo privado va a ser la menos inversión de recurso financiero para obtener la mayor capacidad de ganancia financiera. Ahora, al momento, y hay mucha teoría del principio de eficiencia en la administración, pero al momento que se traslada al derecho público, esa teoría es muy maravillosa, muy buena, pero yo no puedo entenderla allá, entonces es una mejor institución pública la que gasta únicamente menos recursos financieros. No, y que gana y que obtiene mejores ganancias. Entonces, con esa lógica, qué mejor si una institución pública, por ejemplo, emite menos cédulas de identidad porque gastaría menos. Y ese no es el objetivo. Al momento de que el principio de eficiencia pasa al derecho administrativo, lo vemos con lógica pública y es el poder utilizar todos los recursos con el resultado más óptimo, que no es obtener una ganancia financiera, sino es entender la satisfacción de la necesidad de un ciudadano. Entonces, esta es la primera gran, yo diría, discusión, aunque no es discusión, sino más bien yo diría, es el primer gran encuentro que tenemos nosotros en los principios del derecho administrativo. Que estos principios, desde el derecho, son públicos y desde la administración generalmente vienen desde una teoría privada. Entonces, ¿podemos aplicarlos? Sí, y podemos adaptarlos de una manera muy buena. Entonces, voy a pensar en un segundo principio, que es el principio de calidad, por ejemplo. La calidad no es un principio jurídico, la calidad es un principio administrativo. Pero el principio de calidad está o no está en la Constitución. Cuando a usted le dicen, tiene derecho a la salud de calidad, tiene derecho a la educación con calidad y calidez. Cuando a usted en el COA, le dicen en el COA, creo que en la declaratoria de principios generales del COA, en el artículo 5, está, mire, el principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas. El momento en que ese principio, que nació como una teoría en las ciencias de la administración, generalmente en las teorías de la administración de empresas, ¿sí? Pensemos quiénes son los máximos pensadores de la calidad. No son abogados. La calidad teóricamente ha sido desarrollada por administrativistas. Eh, Pensemos, por ejemplo, en Edwards Deming, en los grandes teóricos japoneses, ¿sí? Del tema empresarial, Fayol, Eiler, son administrativistas. Y ellos han pensado el principio de calidad. Pero cuando ese principio pasa la frontera de la administración y se inserta en el derecho, ese principio, en primer lugar, se transforma, se matiza. No puede ser visto con los mismos ojos que lo ven los compañeros que están ahorita estudiando en las facultades de administración de empresas. En primer lugar, un principio en derecho es un mandato. Entonces, al ser un mandato, no es de cumplimiento optativo ni electivo, es de cumplimiento obligatorio, pero es un mandato abstracto, ambiguo, genérico, que necesita ser interpretado. Yo necesito un caso para ver cómo interpreto la calidad, porque la calidad es un principio abstracto. Entonces, ahí analizo y digo, ante esta situación, yo tengo derecho a una educación de calidad, a un servicio de salud de calidad. Entonces, voy a pensar en ese principio abstracto en esta situación jurídica concreta. Primera cosa, al momento de ser declarado principio
en el mundo del derecho, ustedes saben, en las otras ciencias un principio es una pauta orientadora. En el derecho es un cumplimiento obligatorio. Si no, ¿qué razón tendría de que cada norma en el Ecuador tenga tanta declaración de principios si no la vamos a aplicar? ¿El principio habilita o no habilita para yo poder accionar en justicia ordinaria y en justicia constitucional? Pero por supuesto, compañeros. Por ejemplo, ¿cuántas acciones constitucionales se presentan por violar el principio de motivación o por violar el principio de proporcionalidad? Ahora, hay otros principios que todavía no nos arriesgamos a que sean habilitantes de acciones contenciosas. Imaginémonos que usted se queje por un servicio de salud o de educación, porque la Constitución dice educación de calidad, no solo me dice educación, no me dice solo salud, salud con calidad. ¿Qué querrá decir este principio? Entonces, la primera cuestión que le da el derecho a la palabra principios es darle un rigor de obligatoriedad. Entonces, la calidad, que es algo deseable en la teoría de la administración, cuando pasa al derecho, y más aún si se legisla de forma positiva, ya no solo es algo deseable, es algo obligatorio. Se matiza. Segundo lugar, bueno, ya está declarado, estamos usando como ejemplo el principio de calidad, que es un principio nacido en las ciencias administrativas. Bueno, ¿qué elementos tiene para aterrizar ese principio de calidad en relaciones ya jurídicas? Entonces yo tengo que ir desglosando esos principios. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 5, ¿no? Las administraciones públicas, dice. En primer lugar, miren, vamos, con este ejemplo me voy a permitir cerrar de donde quiero el tema de la masterclass para cederles la palabra a ustedes, ¿no? Para yo entender los principios, tengo que entender cada uno de los elementos que el legislador le ha dado a ese principio. Habla de administraciones públicas. Desde ahí se reconoce que en la actualidad ya no hay una sola administración, son varias. Hay una administración de la función ejecutiva o que es la central o más grande, pero no es la única. Cada función del Estado tiene sus administraciones. Cada nivel seccional tiene sus administraciones. Cada órgano autónomo público tiene sus administraciones. Todas, dice, todas deben satisfacer oportuna. ¿Qué es la satisfacción oportuna? En tiempo. Y adecuadamente. ¿Qué es adecuadamente? En forma. O sea, mi necesidad tiene que ser satisfecha en tiempo y en forma. Segundo, las necesidades y expectativas de las personas. Miren el artículo 5 del COA, principio de calidad. Las necesidades. La necesidad es un requerimiento presente y ya dictado. Ya tengo la necesidad. Estoy enfermo. Necesito atención inmediata de manera correctiva. Me acaban de hurtar el teléfono. Necesito una satisfacción oportuna y de manera inmediata ante esa situación ya real. Pero el principio de calidad no te dice solo las necesidades y las expectativas. Yo no solo tengo necesidades, también tengo expectativas, porque el principio de calidad me invita siempre a la mejora continua. ¿Qué es una expectativa? Algo que yo deseo que a futuro sea mejor. O sea, yo tengo la necesidad de tener un buen médico o un buen profesor y mi expectativa es de que cada vez eso evolucione y mejore. Entonces, el principio de calidad, miren, en el Ecuador es tan fuerte, lean el artículo 5 del COA. ¿Qué es una expectativa? Me voy a la teoría de la administración. Ahí me van a explicar más de qué son las expectativas. Con criterios de objetividad, la calidad tiene que ser evaluable y ahí podemos ver, por ejemplo, cuáles son los parámetros para medición de la calidad, por ejemplo, indicadores de calidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Aquí tienen un excelente ejemplo de cómo un principio con epísteme administrativa pasa al mundo jurídico y cambia su epistemología, cambia su naturaleza y se fortalece. Para mí es maravilloso cuando pasa un principio creado en la ciencia administrativa al derecho
se transforma, pero para mí no se debilita, para mí se fortalece. Y cuando muta entre ciencias, hay que verlos desde donde estoy parado. La calidad para un ingeniero en empresas es un principio válido, profundo, que nos podría dar toda una teoría, ¿no? Para un abogado es esa misma teoría, pero vista desde el sector del derecho público y desde un tema de ser un mandato. Con este ejemplo, les he demostrado que la epistemología de los principios del derecho administrativo es interdisciplinaria, porque no surge solo desde el derecho, pero también lo nutre la ciencia política, porque el derecho administrativo es o no es ejercicio de poder, por supuesto que es ejercicio de poder y toma de decisiones, entonces también lo nutre la ciencia política, también lo nutre la ciencia social o sociológica, ¿sí? Y también lo nutre la ciencia económica, porque el derecho administrativo también maneja recursos. Entonces, el derecho administrativo tiene como fuente epistemológica economía, ciencia política, sociología y administración, entre otras disciplinas más. Qué hermoso ser administrativista cuando entendemos que nuestro derecho tiene principios interdisciplinarios que mutan dependiendo de cuál fue la teoría o ciencia que anidaron esos principios y dependiendo la tradición, les he dado este ejemplo de 3 tradiciones, por ejemplo, anglosajona, alemana o francesa, y dependiendo desde el lugar donde yo me paro filosóficamente e incluso ideológicamente. Porque el derecho administrativo, muchos dicen que es dialogar, de intercambiar criterios, podamos hacerlo, ¿no? Quería sobre todo incentivar a que exista curiosidad, que exista crítica de ser el caso y que podamos intercambiar criterios sobre lo complejo y hermoso que es el derecho administrativo, ya que no es producto de una sola ciencia o no lo nutre una sola ciencia, aunque en la actualidad podemos decir que tiene autonomía disciplinar científica. Si alguien desea opinar, con todo gusto. Mi amable estimado doctor Jason Barba Tamayo, en este momento se abre en el foro de preguntas, es que de pronto alguien de manera ordenada levantando la mano nos, nos puede ayudar con sus dudas, sus inquietudes. Si hay inquietudes formativas, básicas, estamos para eso, ¿no? También estos encuentros sirven para formarnos en el tema del derecho administrativo, ¿no? He querido rozar temas un poco más, yo diría, agudos, como irnos ya a las raíces científicas de esta ciencia. O si es que hay algún comentario, opinión sobre esto del derecho administrativo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿El ejercicio público puede ser visto con tanta eficiencia como el ejercicio privado, etcétera? Estimada Vivi, tiene la palabra, por favor. Profe Eddie, buenas tardes. Profe Eddie, buenas tardes. Estaba teniendo un poquito de problemas con el sonido, pero bueno, muy agradecida de que nos haya dado esta clase y le tengo una pregunta. ¿Considera usted que en el actual panorama administrativo institucional pues se cumple de forma cabal el principio de calidad? Le escuchaba al presidente argentino hace días atrás, al economista Milei, que decía que un Estado eficiente es un oximorón. O sea, no, no podría haber Estado eficiente
por diversas circunstancias. Y yo me ponía a ver y decía, realmente es complejo desde lo público llegar a los estándares de, de la calidad privada, porque la calidad privada determina un elemento único que le da un norte específico, que es la ganancia del capital, ¿no? Sí, y que en cambio en lo público depende la filosofía del gobierno, depende la utopía social de esa sociedad. No hay algo tan determinado como cuál es el fin social, ¿no? ¿Cuál es el fin de todos? ¿Cuál es esto que muchos teóricos a lo largo de la historia lo han dicho? El bien común, el interés general. Entonces, esto hace bien complejo de que los estados puedan llegar a ser tan eficientes como las empresas, ¿sí? Sin embargo, existen estados de mayor eficiencia que otros. Por ejemplo, que planifican mejor, que organizan mejor, que dirigen mejor y que controlan mejor sus recursos. Entonces, yo sí diría que no podemos llegar al mundo ideal. No creo que exista estado en el planeta que pueda tener una eficiencia que podríamos decir de perfección en los estándares de calidad, y existen otros estados mucho más ineficientes, entre ellos nosotros, ¿no? Los países en vías de desarrollo tenemos menos capacidad de planificación estratégica. eh, en una empresa es facilito, ¿no? Eliges los mejores y los mejores tienen que estar a cargo de los procesos. Excelentes trabajadores no tienen las mejores escalas remunerativas en lo público, porque empiezan otros aspectos. Entonces, Vivi, la respuesta es clara, no, a mi criterio no. Sin embargo, la lucha es por mejorar la calidad de la institucionalidad y los servicios que presta la ciudadanía. ¿Cómo? Evaluando, organizando, tecnificando. No pasa por cuán grande o pequeño es el Estado, sino cuán eficiente es ese Estado. ¿Sí? Edison García, por favor. Sí, la verdad es un honor escuchar esta masterclass y hay algo que curiosamente me llamó la atención de que nos mencionaba que precisamente el derecho administrativo no tenemos que verlo como algo cuadrado, no es algo totalmente sistemático. Y en base a eso, en cuanto también a todo lo que hemos visto en cuanto a la epistemología de los principios del derecho administrativo, a consideración, usted... ¿qué cree que nos hace falta, tanto como profesionales como servidores públicos, si es que estamos fallando en cuanto a nuestros servicios públicos? Porque si nos referimos a la idea de que el derecho administrativo no debe ser cuadrado, si más bien es una ciencia muy amplia, desde que se sumerge tanto en lo social como en la ciencia mismo del derecho. ¿Qué considera que nos hace falta como profesionales, como futuros profesionales y a los servidores públicos para que el sistema público funcione debidamente? Estimado Edison, le agradezco su pregunta. Yo creo que romper mitos y estar dispuestos a desafiarnos. Hace años atrás era muy común en derecho público y en derecho administrativo que te digan, en derecho administrativo se hace solo lo que está escrito. Yo les invito a romper ese mito. En derecho público, en derecho administrativo, se hace predominantemente lo que está escrito, pero no solo lo que está escrito, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las competencias facultativas o discrecionales que nosotros tenemos. Ahí tengo que sujetarme. ¿Dónde va a estar escrito una decisión que yo tengo que poner, por ejemplo, si soy un servidor de nivel directivo? En ninguna parte hay una receta para tomar decisiones.
Entonces, romper el mito que el derecho administrativo se hace solo lo que está escrito. En segundo lugar, el derecho administrativo es el derecho de respetar el documento sobre el ciudadano. Es que el documento me dice esto y la matriz de requisitos me dice esto. No. El derecho administrativo es un derecho que no nace para defender a las instituciones públicas. El derecho administrativo no tiene una finalidad de defensa del sector público. El derecho administrativo es uno de los derechos más garantistas que existe, porque nace en defensa del ciudadano. En ese sentido, ¿sí? Yo le diría romper mitos. El primero, que el derecho administrativo no solo se hace lo que se está escrito. El derecho administrativo tiene un predominio de literalidad, sobre todo en los aspectos de ejercicio del poder sancionador y poder y acciones disciplinarias. Pero en el resto está para aplicar principios. Por ejemplo, en el derecho penal, que es derecho público también, existe el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que son las partes las que impulsan el proceso. En el derecho administrativo no existe principio dispositivo. No necesito que las partes impulsen ningún trámite. El impulso siempre es de oficio. Segundo, en el derecho administrativo existe el principio de remediación, no el principio dispositivo. ¿Qué es el principio de remediación? El yo remover los obstáculos y curar los trámites para satisfacer los derechos de los ciudadanos. El ciudadano me hizo una petición como servidor público, servidor municipal, servidor universitario, etcétera. Y son aspectos de forma los que se equivocó. No, pues le mando a corregir, pues le mando a devolver, pues devuelvo el trámite, niego. Eso no es derecho administrativo, eso es burocracia patológica. Enfermos de los trámites, de los requisitos formales, cuando el derecho administrativo te da principios, remediación, remoción de obstáculos, el principio de finalidad de satisfacción de las necesidades. Sí, entonces, miren, principios de subsanación, de convalidación, todo para poder curar los trámites en servicio de los ciudadanos. Ese sería mi consejo a los servidores que tienen aire de transformación y que esto pueda ser mejor. Demostrar que el ciudadano, el servidor, el usuario es el mejor resultado, no es el que devuelve más trámites, es el que puede servir mejor a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Eso como servir. Y segundo, capacitarnos para entender realmente lo que es derecho administrativo. Carolina, por favor, tiene la manito levantada. Muy buenas tardes, doctor. Excelente masterclass. Mi pregunta es que al decir que la epistemología del derecho administrativo es una ciencia interdisciplinaria, ¿cómo estas disciplinas ayudan a la construcción y aplicación del derecho administrativo? Como les decía casi en toda la intervención, ¿no?, que gentilmente me han permitido, todos la nutren. Si yo quiero entender qué es calidad, por ejemplo, en el ejemplo que les di del principio de calidad, debo ir a leer qué es la calidad y me voy a encontrar con textos que no son escritos por abogados. Y lo nutren porque me van a permitir entender qué es la calidad. Por ejemplo, para establecer estándares o indicadores de calidad o para evaluarla. Pero asimismo me nutre el derecho de saber que un principio en derecho es un mandato. Miren, por ejemplo, el de eficacia. El de eficacia, si ustedes leen un texto de administración, le van a decir que eficaz es el cumplimiento de objetivos. En cambio, en derecho, van a mencionar que la actuación administrativa es eficaz cuando se notifica. Miren, dos cosas completamente diferentes del mismo principio, pero se relacionan. Si yo no notifico un acto administrativo, ¿qué hace ese acto? No cumple su objetivo. Entonces, ¿tienen o no tienen relación? Entonces, ¿cómo se relacionan de manera interdisciplinaria? Ambas disciplinas,
por ejemplo, en estos ejemplos son la administración y el derecho, contribuyen a la consolidación de un principio, y el principio, obviamente, desde el punto de vista nuestro, tiene que ser visto con ojo de abogados. Nayeli, por favor. Y Eddie, buenas tardes, muchísimas gracias como siempre por compartir su conocimiento. Bueno, mi pregunta iba dirigida, bueno, las administraciones públicas, se ha podido ver bastante renuencia a lo que es la transformación digital. Si bien con la pandemia esto cambió, se vino a tomar más acciones en favor de usar los medios digitales, las nuevas tecnologías para hacer más eficiente los procedimientos. Vemos, por ejemplo, ahorita con lo que es la inteligencia artificial, bastante renuencia de verlo más como una amenaza que como una oportunidad. Esto en pro de cumplir bueno, en el caso de cumplir los derechos, los principios del derecho administrativo, ¿cómo podemos que las administraciones públicas vean esto como una oportunidad? ¿Cómo podemos el, implementar todas estas tecnologías de la información para realmente buscar el cumplimiento de estos principios, buscar realmente una eficacia, una eficiencia y más que todo solventar las necesidades de los administrados, que a eso se deben las administraciones públicas, que eso se debería ser el principio, perdón, el objetivo principal del derecho administrativo. Gracias, Nayeli. El uso de las tecnologías, el no usar la inteligencia artificial, es como que si nosotros seríamos los seres humanos primitivos y que después de haberse descubierto la rueda, no quieran usarla. A ese nivel extremo voy a hacer mi respuesta, ¿no? Creo que existen, ¿qué pensaríamos aquí si alguien en este momento utilizaría un coche, ya sea en el supermercado o en cualquier carreta, o un automóvil con llantas cuadradas? Diríamos que es un idiota, ¿no es cierto? Porque la llanta circular le permitiría moverse de mejor manera. El no, el resistirnos al uso de las tecnologías es resistirnos al usar la rueda. Esa sería mi respuesta, Nayib. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos las tecnologías que, como su nombre lo dice, la palabra tecnología mismo es la aplicación de una técnica a través de una herramienta que lo facilita. Entonces, entendiendo que las tecnologías son herramientas, lo que debo yo hacer es aprender a usarlas. ¿Qué saco yo si uso un martillo para sacar un tornillo? O si uso un desarmador para clavar un clavo. Entonces, eso es lo que vienen las grandes desafíos, ¿no? En primer lugar, entender que son nada más que unas herramientas. Y en segundo lugar, aprender a usarlas. Porque si las uso mal, cometo errores, como los ejemplos tan drásticos que yo les acabo de mostrar, ¿no? Que les digo, ¿qué saco yo si voy a usar el abrelatas a golpes? Entonces, hay que aprender a usar esas herramientas y eso invita ¿a qué? A transformarnos. Quizá la futura administración pública ya no necesitaríamos compañeros secretarios o secretarias que transcriban, porque ya hay tecnologías que uno habla y se transcribe. Ya no necesitaríamos gente que redacte correspondencia, porque existen herramientas que te dan redactando correspondencia, oficios, cartas, comunicaciones. Pero seguro necesitaremos otro tipo de oficios, otro tipo de técnicas e inclusive otro tipo de profesiones, estimados compañeros. O sea, pensemos en profesiones del futuro. Es imposible pensar en un abogado que a la fecha no use estas herramientas para resumir textos, mejorar redacciones, generar resúmenes más argumentados en sus diferentes alegatos, etcétera, ¿no? Entonces, la administración pública tiene que ser cada vez más tecnológica, ¿sí? Aspectos de trámites mecánicos, me pongo en este momento, por ejemplo, si yo quiero realizar un pago
Antes, imaginémonos, no había que hacer fila, llegar a una ventanilla, alguien te cobraba, ahora lo puedes hacer a través de un sistema digital. Pensemos en qué trámites podrían nosotros hacerse a través de bots, a través de inteligencia artificial, y el ser humano lo que tendría es que empezar a diseñar esos trámites, ¿sí? Recordemos que estas máquinas no son autónomas, necesitan que alguien siempre diseñe su finalidad. Joana, por favor. Buenas tardes, doctor. Un gusto que aquí se encuentre enriqueciéndonos de sus conocimientos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se aplican estos principios en cuanto a la interpretación dentro de la administración pública? Ya. Como les decía, y gracias por decirlo, alguien va a decir, no, la administración no interpreta. Sí, la administración sí interpreta. En derecho sancionador está prohibido hacer interpretaciones extensivas. En derecho sancionador. El derecho sancionador no es todo el derecho administrativo. Cuando ejerce sus facultades discrecionales, interpreta. ¿Y cómo tiene que hacer ese ejercicio de interpretación? Racional y motivado. Por ahí pasa la calidad de que no exista abuso. Ah, no, no es que porque yo tengo este ejercicio y esta competencia, porque tal norma, porque tal reglamento, porque tal ley me da esta atribución, entonces yo impongo mi poder. Ya no estamos en el imperio, ni estamos en un régimen fascista dictatorial. Los, los servidores, y más aún los servidores directivos, pasa su calidad porque la decisión sea mejor interpretada y esa decisión lleve a un mejor argumento que permita una mejor motivación. Entonces, por supuesto que yo tengo que ejercer, cuando aplico principios, debo interpretarlos y para ello debo entenderlos. Entonces, yo no comparto de que en el derecho administrativo toda interpretación esté restringida. En derecho sancionador sí, ¿sí? Ahí tenemos que ser literales, taxativos y existen provisiones de interpretaciones extensivas. Pero en el demás ejercicio, miren, el principio iura novit curia, que es un principio que ustedes creen que es constitucional, el principio iura novit curia es administrativista. La administración conoce la norma, puede remediar los procesos para servir al ciudadano. Tranquilamente el principio iura novit curia se puede aplicar al ámbito administrativo público. Veo que no hay más manos levantadas. Para mí siempre un placer compartir con ustedes. Cuando me llamen, ahí estaré, más aún con motivo académico y con motivo de hablar de derecho administrativo. Nada más que agradecerles, invitarles a la lectura interesante de esto. ¿Pueden ustedes leer una obra del profesor? Con eso me despido. Jean Badin, ¿sí? Que habla acerca, bueno, hay buscar, ¿no? Cuando pasa la parte imperial de Francia a la Tercera República. Todo lo que es Tercera República Francesa es la base de nacimiento profundo del derecho administrativo. Y Jean Davin, por ejemplo, habla mucho de esto. El profesor García de Enterría tiene varios textos de las fuentes del derecho administrativo y cómo entender que el derecho administrativo, si bien es público, taxativo, restrictivo, escrito, no permite entender de que está hecho para cumplir el interés general y el bien común. Agradecerles, amen el derecho administrativo porque es un mecanismo de servir al pueblo, ¿sí? Y nada más que eso. Siempre un gusto encontrarme con ustedes. La mejor manera de servir a la población es intentando estudiar para poner esos conocimientos al servicio de sus usuarios.
que nos duela en el servicio público tener colas, tener trámites estancados, no ser eficientes. Amemos, si la vida les permite, ser servidores públicos, levántense temprano y acuéstense cansados, con el cansancio y la satisfacción de haber servido a muchos ciudadanos. Detrás de cada trámite existe una persona, un ciudadano, que tiene muchos intereses. Y esos intereses son legítimos y esos derechos tienen que ser cumplidos. ¿Sí? El ser servidor público es un honor, pero es una carga. Y esa carga tiene que ser realmente devengada con mucho sacrificio y mucha entrega. Entonces, si son servidores públicos, servidores judiciales, autoridades, que su satisfacción sea en complacer a ese pueblo dolido, a ese pueblo que necesita que día a día esos servidores atiendan sus trámites, porque esos trámites van a hacer sus vidas menos desgraciadas. Siempre un placer verlos, con honor a todos los que son de la carrera de Derecho, mantengan en alto, pueden borrar isotipos, logos, colores. Los legados no son temas simbólicos, los legados son profundas convicciones de vida, ¿sí? Y esta carrera eminentemente pública, la carrera de Derecho de la UNAS, ha permitido a que muchísimos ex estudiantes sean servidores públicos y judiciales. Es el verdadero legado de poder seguir sirviendo a la gente con este don de poder entender que estos principios tienen que ser aplicados. ¿Sí? Un gusto verlos, a las órdenes siempre, aquí su amigo, porque así me considero, y sigan adelante en esta formación y sigan adentrándose en el mundo administrativo. ¿Sí? Este hermoso y maravilloso mundo para los abogados que hemos decidido dedicar nuestra vida a su estudio. Un fuerte abrazo para todos. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Magíster Edison Barba Tamayo por la extraordinaria masterclass que nos brindó sobre la epistemología de los principios del derecho administrativo. Para nosotros fue un privilegio poder tenerlo como ponente en esta sesión tan enriquecedora, en donde pudimos adentrarnos en los fundamentos teóricos que sustentan esta área del derecho. Su profundo conocimiento y pasión por el tema se reflejan en cada aspecto de la clase del día de hoy, y su habilidad para transmitir conceptos complejos de manera accesible, sobre todo, y comprensible para todos nosotros. Esperamos sinceramente poder participar en futuras oportunidades de aprendizaje con usted y seguir explorando juntos este fascinante campo del conocimiento. Y una vez más agradecerle su valiosa participación y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones, que para muchos de nosotros es un gran ejemplo a seguir. Y agradecer también a los espectadores que fueron partícipes de nuestra masterclass.